Estimados hermanos y hermanas, bienvenidos en este día a reflexionar, a un momento de estar delante de la presencia de Dios escuchando su palabra. Y para esta oportunidad vamos a tomar el capítulo de Hebreos que ya hemos venido estudiando, los versículos 4 al 6. Hebreos 11, 4 al 6. Dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Amén. ¿Cuántas veces o nos han preguntado o nos hemos preguntado al leer el texto de Génesis, donde se nos narra la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? Y nos hemos preguntado, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel? Y estoy casi que seguro que la respuesta ha sido la más fácil y la más lógica para nosotros. Es que Abel era bueno y Caín era malo. Obvio, Dios no iba a aceptar la ofrenda de un malo, solo acepta la ofrenda de un bueno. Esa es la respuesta más lógica, pero la más equivocada. Porque tendríamos que sacar de la Biblia cientos de pasajes que nos dicen que no hay hombre justo en la tierra, ni bueno. Y cuando dice hombre, no me estoy refiriendo al hombre varón, me estoy refiriendo al ser humano. No hay ser humano bueno sobre la tierra. De eso ya estamos repitiendo muchas veces, y las Sagradas Escrituras lo dejan muy claro. ¿Qué hacemos? ¿Se contradicen las Sagradas Escrituras? Que por un lado dicen que no hay hombre justo y bueno, ninguno, y después nos dice que había un hombre justo, que de pronto por esa justicia fue que la ofrenda fue recibida. Pues para no especular con respuestas a partir de nuestra mentalidad, vayamos a la respuesta que las mismas Sagradas Escrituras nos dan. Dejemos que las Sagradas Escrituras respondan, porque nos van a responder correctamente. Si damos la respuesta desde nuestra lógica, va a ser siempre equivocada. Pues la respuesta a tal pregunta, que quizás nos ha dado vueltas en la cabeza por mucho tiempo, está en el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 4, que dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? ¿Que el uno era bueno y el otro era malo? No. Ambos eran malos, venidos de carne y sangre y pecadores. La fe que Abel tenía en Dios fue la diferencia entre la ofrenda de él y la ofrenda de Caín. Caín llevó ofrenda quizás por tradición, quizás por religión, mas no por convicción de fe. Y lo que hizo que la ofrenda de Abel fuera agradable, siendo Abel un hombre tan caído y tan pecador como Caín, fue que lo hizo porque tenía fe en Dios. O sea, su ofrenda fue el fruto de su fe. Ahí está la diferencia. La misma que hay hoy entre nosotros. No ha cambiado nada. Lo que nos hace agradables delante de Dios y que nuestras ofrendas y nuestra vida sea agradable, no es que seamos mejores que los demás, ni son nuestros actos, ni nuestra vida moral, porque a veces eso creemos. No es que yo tengo una vida moral tan perfecta que mi comunión con Dios está bien. Mentira. Si usted cree eso, no se engañe. Lo que hace que usted y yo seamos agradables a Dios es la fe. Porque por la fe sus pecados fueron perdonados y lavados, y usted está presentado como santo, agradable delante de Dios. Fue santificado. Y el que no tiene fe en Cristo, pues como no ha sido santificado, pues no es agradable, y su ofrenda tampoco. Nunca pensemos que mi comunión con Dios está basado en lo que yo hago o dejo de hacer, porque estamos sacando del camino a Cristo, y la fe
y estamos afianzando nuestra comunión con Dios en algo que no puede ser, y es nuestra propia santidad, nuestra propia justicia. Abel agradó a Dios, fue agradable a Dios por la fe, por la misma que usted y yo somos agradables. Caín no fue agradable a Dios y su ofrenda tampoco, porque no creía. No tenía nada que ver con la bondad del uno y la maldad del otro. Sí, Caín mató a Abel, pero eso lo hizo después de llevar la ofrenda. De manera que no podemos decir que fue porque lo mató. Además, no era que Abel fuera mejor porque fue la víctima. Si la muerte entró en Abel es porque también es un pecador, o si no la muerte no lo hubiera tocado. Ahora, Enoc, otra vez, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Una vez, otra vez, Abel agradó a Dios por la fe, y da testimonio de ella, o sea de la fe, está en singular, y Enoc agradó a Dios por la fe. No vamos a decir que no era pues santo, como muchos creen, que era un hombre perfecto en su vida, sin errores, y por eso agradó a Dios. No, por la fe. La misma camino y el mismo razón por la que nos lleva a ser agradables delante de Dios hoy. Y luego dice, y el versículo 6 nos afirma, nos confirma lo que estamos diciendo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede hacer todo lo que quiera, dejar de hacer todo lo que quiera, pero si no tiene fe, eso no le sirve delante de Dios. Porque lo que hace que usted y yo seamos agradables delante de Dios es la fe. Por eso, ante Dios no existe el malito, el más malito, el super malito. No, existe el que tiene fe y el que no tiene, punto. Por eso dicen: los que no creen en mí y no me conocen serán echados fuera. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, la diferencia entre nuestro prójimo, entre aquellas personas que caminan por la calle y los que vamos a una iglesia, no es que los que vamos a una iglesia seamos pues la santidad en pasta, no. Nuestra justicia, me refiero, no, es la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Como la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón nos santifica, o mejor, Cristo por medio de la fe nos santifica y nos justifica, ahí está la diferencia. Yo he escuchado a muchas personas decir que su comunión con Dios depende de que hicieron o no hicieron ciertas cosas. No puede ser así, porque entonces la comunión con Dios no depende de Cristo, sino de lo que usted hace o deja de hacer. No, la comunión con Dios está basada en lo que Dios hizo por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por Dios. Porque si fuera por lo que hacemos o dejamos de hacer, entonces la salvación y la relación con Dios no está basada en la fe, sino en la ley. Porque la ley es la que mide qué es lo que usted hace, qué es lo que usted deja de hacer. La fe es la que hace la diferencia. Por eso dice: mas el justo por la fe vivirá. Bendito Dios, gracias por el regalo de la fe, porque es la que marca la diferencia entre el cielo y el infierno, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es y lo que no es, entre lo que te desagrada y te agrada. Nunca, Padre, permita que lleguemos a pensar que somos agradables por nuestras propias justicias, porque nuestras justicias son trapos de inmundicia, sino por la fe que tú has puesto en nuestro corazón. Ahora, que por la fe obremos bien gracias a la guía de tu Espíritu Santo. Pero no es eso lo que nos hace agradables, no son nuestras obras, sino la fe. Porque sin fe es imposible agradarte. Aumentanos la fe, fortalécenos la fe y nuestra confianza en lo que tú hiciste por nosotros. Ahora ayúdanos a dar testimonio de fe, como acto de agradecimiento por ser agradables mediante la fe y aceptos en tu reino por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, muchas gracias por ese don de la vida, por ese don de la fe, porque en Él está la vida. En la fe tenemos la vida. Gracias, Padre. Amén.